Hola taitantos, bienvenidos un día más a este programa del pueblo y para el pueblo. Puede que usted o ustedes estén felizmente casados o casadas, pero no siempre ocurre así. A veces la convivencia matrimonial se hace imposible y entonces es cuando nuestro sentido común nos dicta o nos aconseja la mejor solución: irse cada uno por su lado. Este es el tema de hoy y nos lo introduce Víctor Manuel Arenas ya. Escuchamos que del amor al odio hay solo un paso, algo muy habitual que ocurre en las relaciones personales, sobre todo en las sentimentales. Según el Instituto Nacional de Estadística, el número de nulidades matrimoniales, separaciones y divorcios ha tendido a la baja desde 2005, solo se ha mantenido o incrementado en momentos puntuales. Tras los años de normativas estrictas y excepcionales por la pandemia, las rupturas se han visto incrementadas más del 10% en 2021. En total hubo más de 90.500 casos de nulidad, separación y divorcio en comparación con los más de 147.800 matrimonios. Según el INE, hubo más casos de divorcio que de separación y nulidad. Además, indica que la duración media de los matrimonios ronda los 16 años y la mayoría de los casos, un 74,7%, se resolvió en medio año. Y la franja de edad donde más se producen rupturas está entre los 40 y los 49 años. Como dato adicional, la custodia de los hijos menores fue otorgada en el 53,1%, a las madres el 43,1% fue compartida, mientras que los padres recibieron la custodia en el 3,5% de los casos. Se producen más casos de ruptura matrimonial en Andalucía, en Cataluña y Madrid con respecto a Melilla, Ceuta y La Rioja. En 2019 el país donde más divorcios se celebraron fue Estados Unidos, seguidos por Rusia y Turquía, mientras que España ocupaba el 9º lugar. Además, a través de los datos que ofrece el Consejo General del Poder Judicial, sabemos que durante el mes de septiembre se registran mayor número de rupturas. ¿A qué se debe, Merche? ¿En qué momento ha dejado las relaciones de pareja de ser amor para convertirse en un negocio? ¿Qué resulta más rentable, la nulidad, el divorcio o una separación? ¿Piensan los tertulianos que en la actualidad somos más responsables a la hora de contraer matrimonio? Bueno, pues chicos y chicas, Cristina, Norberto, Belén, Aike. Nos lo puso Víctor Manuel muy fácil, ¿verdad? Nos marcó el caminito hacia el tema que vamos a tratar. Entre las cosas que dijo, mencionó que las separaciones habían tendido a la baja desde 2005 y que se habían incrementado después de la pandemia. Chicos, esto lo dijo él, y él, cuando habla, se documenta. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Tenéis esa impresión de que después de la pandemia se incrementaron? Es que la convivencia 24 horas es dura. Yo creo que cuanto más tiempo pasan las parejas, más divorcios hay. Pasa en pandemia, pasa en verano. Decía un amigo mío... Después de vacaciones de verano también. Sí, septiembre es el mes de los divorcios, sí. Decía un amigo mío en pandemia, decía, no me preocupo, la pandemia de hoy son los divorcios de mañana, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, no fue tanto la pandemia como el confinamiento. En realidad, el problema es que nos encerraron en casa con personas que desconocíamos en su día a día durante tanto tiempo, y luego además entrar en conflicto la convivencia no solamente de la pareja, sino de que también los niños estaban en casa, la preocupación por la salud también estaba, preocupación por los padres, por los mayores. Entonces yo creo que eso al final pues terminó de reventar pues matrimonios que ya llevaban tiempo colapsando, ¿no? También decía él que según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, hubo más casos de separación y nulidad en 2021. Es que tiene menos ventajas divorciarse
No, yo personalmente en el despacho suelo recomendar que se divorcien. ¿Por qué? Porque o sea, se lo tienen muy claro, que la convivencia no se va a reanudar, que el amor ya se acabó. Digamos que con el divorcio pues ya pones punto y final a la relación. Con la separación todavía te queda ahí coleando, independientemente que tanto en el divorcio como en la separación, si hay hijos en común, etcétera, hay que adoptar una serie de medidas para regular los efectos posteriores de la separación. Se acabó el amor, es que me recuerda aquella canción, se me acabó el amor de tanto usarlo. Se nos rompió, sí. Se nos rompió el amor de tanto usarlo. Hablaremos del amor para San Valentín también, ¿eh? Y os preguntaré, o sea que ir documentándoos ya por qué se rompe el amor. Pero bueno, no es el tema de hoy, vamos a seguir con lo que nos decía Víctor Manuel en la introducción. Y hablaba él de que había muchos más casos en Andalucía, Cataluña y Madrid con respecto, por ejemplo, a Melilla, Ceuta y La Rioja. Bueno, esto es como bastante claro, ¿no? El porqué, ¿no? Porque son ciudades más grandes, hay más más condensación de habitantes población. hay, lógicamente tiene que haber Sí. un volumen mayor, claro. Sí, Ceuta y Melilla. Son Son- relativamente Y pequeñas, hay La mu- Rioja y hay también, que es mucho una... musulmán que no se divorcia en Ceuta y Melilla. Y aparte en La Rioja las diferencias las resuelven con vino. Bueno, oye, Tampoco es una se buena divorcia. solución. Hombre, ¿verdad? pueden resolverlas también con uvas, ¿no? Bueno, primero con uvas y después con Claro, vino. el vino tarda más, la uva es más Nah, inmediata. pero las uvas es el vino en pastillas, ¿no? Ya. Luego también, según el Consejo General del Poder Judicial, nos contaba Víctor Manuel, que en septiembre es un mes en el que se incrementan los divorcios. Pero Los acaban de ya decir. claro, después de las vacaciones la gente se da cuenta que no se soporta, es que con el día a día pues casi ni coincides, porque con el trabajo de uno o de otro coincides para dormir, pero cuando te vas de vacaciones que tienes que pasar las 24 horas juntos es cuando las diferencias empiezan a marcarse y hay gente que llega de las vacaciones y dice, este tío, yo no lo aguanto más. No, yo O creo sea- que ahí, perdona, No, yo creo que ahí lo que funciona es en la toma de decisiones. Cuando se está viviendo en casa, pues las decisiones están más o menos reguladas. O sea, quién tiene que hacer esto, aquello y demás. Pero en vacaciones no hay normas. Y entonces hay que llegar a un consenso. Y entonces, porque voy a hacer lo que tú quieres o porque tú vas a hacer lo que yo quiero. Y ahí empiezan los choques. Pues si el otro día tú, pues yo. Es mi punto de vista, ¿eh? Bueno, pues nada. Y entonces eso es lo que propicia que llega un momento en que mira, yo no aguanto ya más esto, ya a la porra, ¿no? El consejo entonces sería, si quiere un amor eterno y un matrimonio para toda la vida, no vaya de vacaciones, No vaya de vacaciones. por favor. No. Bueno, recordar lo que decía mi abuela, que esto me viene a la mente. Hoy las El que abuelas acierta- eran muy sabias. Además, de verdad, me lo Sí, decía sí. ya, me quedó marcado. El que acierta en el casar no le quedan que acertar. O sea, que algún error hay sí. que tener lo del ensayo-error porque de Eso todas lo las cosas recuerdo. hay que Es probar. complicado acertar, ¿eh? Es complicado. Según lo que se ve, estamos hablando precisamente aquí del divorcio. Y pregunta Víctor, lo tengo aquí anotadito lo que pregunta para que no se me olvide, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe toda esta masividad de divorcios, de separaciones? Dice, ¿somos más responsables ahora a la hora de contraer matrimonio? Yo No. absolutamente no, yo pienso que No. no. El problema es que tenemos un amigo en común, Miguel Morán, que a mí me dijo hace muchísimos años que nos contó que el problema era que no estaban establecidas las reglas del juego cuando empiezas una relación. Las reglas del juego, si estuvieran establecidas desde el principio y supiéramos la expectativa que tiene cada uno desde el principio de una relación, pues luego habría muchísimos menos divorcios. Pero eso es muy porque- complicado de saber, Hombre, claro. porque no siempre nos mostramos como somos. Exactamente, claro, Y claro. luego hay claro. otra cosa, esas reglas del juego también cambian, Van porque cambiando. la vida cambia y hay gente que no sabe adaptarse a esos cambios. Ujú. Entonces, y luego también la vida personal de cada uno también influye. Hay gente que con el tiempo pues se va frustrando, no cumple las expectativas, se cansa del que tenía al lado. Entonces, al final, oye, que se rompe el amor. Yo sigo diciendo lo mismo. Ese amor eterno del que nos hablaban, contigo a pan y cebolla. Creo Bueno, que, y que antes eso ha ahora- desaparecido totalmente. Y antes igual, o la gente de antes, los teitantos, igual aguantábamos más, ¿eh? Los roles estaban un poco más establecidos. Estábamos educados, no, Ya, estábamos educados de otra manera. Exactamente. No sé si era cuestión de roles o de una educación Claro. machista. Bueno, Exacto. daos cuenta que el divorcio Antes no en había otra España... opción. Claro. Perdona.
No, es que vamos a ver, lo siento. No, que el divorcio en España se estableció en el año 1981. Hasta esa época había gente que por mucho que quisiese separarse no podía. O sea, que no tiene una historia tan larga. Es verdad que en la época de la República sí que había divorcio, pero vino la época franquista y lo quitó. Con lo cual, entonces, digamos que tiene una historia relativamente reciente. Se pensó que, curiosamente, en esa época, el que lo instauró el divorcio en España fue Ordóñez, lo llamaban la ley Ordóñez, por el ministro que lo aprobó, pero se pensó que iba a haber una avalancha de divorcios y se encontraron que no había, bueno, de separaciones, voy a matizar, porque en esa época divorciarse era el segundo paso, el primero era la separación matrimonial. Pero no hubo tal avalancha porque la sociedad española en aquel momento era muy conservadora, lo que dices un poco de la educación. Ahora, sin embargo... No sé si era conservadora o reprimida, que no es lo mismo, porque había gente que no era conservadora y tampoco se separaba o se divorciaba. Pues por lo que digo antes de la educación, a las mujeres se les enseñaba que había que aguantar y que tirar para adelante. Había otra cosa. Y eso estaba grabado a fuego. Y en aquella época, cuando se instauró el divorcio en España, que yo lo recuerdo, un poco por las medidas que había mucha mujer que dependía del marido, con lo cual tampoco tenía la independencia económica que le permitía... Y eso era un motivo muy importante. Es que históricamente la mujer o se casaba o no salía de casa. Claro. No tenía y si se casaba a veces tampoco salía de casa después. Pero no, después iba a la casa del marido, pero... Sí, no tenía una función laboral social. La única función que tenía pues era el trabajo en familia, el cuidar y atender la casa, los hijos, la prole y al marido. Bueno, eso era una función social muy importante, que el cuidado siempre lo hemos relegado, pero si no fuese por la labor de las mujeres, con todo lo que hacían, yo es que personalmente prefiero salir a trabajar todos los días que quedarme en casa al cuidado de los mayores, de los hijos, del marido, y trabajar las 24 horas, porque el trabajo de una mujer no terminaba. Sin días festivos y encima se van de vacaciones. Sí. Y como no vayan a un hotel de 5 estrellas, que no es lo normal para todo trabajador, siempre las lleva ella. Y se alquila un apartamento, se sigue limpiando, se sigue cocinando y las vacaciones son para los demás. Pero bueno, no hablamos de eso tampoco. A mí no hablaremos de la manera. Es que quieren hablar de todo y tendremos días para temas. No, pero hay una cosa que sí comentó Víctor, que no hablamos de ello, que son lo de las nulidades. No, esto lo vamos a hablar también. Bueno, lo vamos a hablar, perfecto. Nulidades, ¿él habló de nulidades? No, sí, habló de la nulidad. Sí, que tampoco. Nombró el divorcio, la separación y las nulidades. Lo que pasa es que las nulidades solamente se contemplan cuando son matrimonios religiosos, ¿verdad? No, existe, a ver, ¿existen normalmente también? era el sistema que se utilizaba antes cuando no había la ley del divorcio, pues entonces lo que hacían era recurrir a la nulidad eclesiástica. Y había que demostrar muchas cosas, ¿no? O pagar. Pagando, eso se hacía. O pagar a la iglesia, claro. Y solamente los ricos podían divorciarse a golpe de nulidad eclesiástica. Era muy curioso que tenían hijos en común y supuestamente, bueno... Esto igual a los jóvenes les choca, pero es que los taitantos llegaban porque no se había consumado el matrimonio. Los taitantos hemos vivido eso, Sí, claro. Y lo que tú dices, había que demostrar una serie de cosas para la nulidad o... A golpe talonario todo se lograba. Costó mucho en España. Yo era muy pequeño, pero yo me acuerdo en el barrio, era el divorciado. O sea, se catalogaba en el barrio el divorciado. Bueno, y... Se le ponía la etiqueta. O la mancebada si vivía sin casarse. Bueno, eso es la época de la Edad Media más próxima a ti, pero que... No, un día nos quedamos en un tertuliano porque lo mato. Ya me pongo lejos ya. Se estigmatizaba también a los hijos. O sea, yo tengo una amiga que me dice, tenía una compañera en clase que la madre estaba separada y es que mis padres no me dejaban relacionarme con aquella niña porque claro, iba a haber una mala influencia, estaba tan mal visto, pues que se estigmatizaba también hasta los propios niños. O sea, es terrible. Menos mal que vamos avanzando. La mujer ahora no tiene por qué aguantar a nadie. Eso está muy bien. ¿Y el hombre sí? No, pero digo, tradicionalmente la mujer era la que no podía irse porque no tenía dónde ir. Ni dónde ir, ni oficio, ni beneficio para ahora, efectivamente. Felizmente tiene su... Ahora, con el acceso a la educación y a la universidad y todo eso, la mujer avanzó mucho. Sí, de todas gracias formas, a quien sea. También eso hace que las personas
tener que plantearse cómo se casan. Porque te puedes casar en ¿Te parece que escuchemos a Carmen? Porque ya le toca. Por ejemplo. Por ejemplo. Perfecto. Pues nada, perfecto. Carmen, adelante, puedes decirnos lo que quieras sobre el divorcio. Hola taitantos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Os envío, como siempre, un cariñoso saludo. Hoy estamos hablando sobre separaciones o divorcios. Bueno, nuestro Código Civil no nos exige alegar ningún motivo al respecto. Puede haber tantos motivos como matrimonios existen. Únicamente deberemos estar casados durante al menos 3 meses. Bueno, existen también diferencias entre divorciarse o separarse. Separarse es un cese de la convivencia y divorciarse rompemos totalmente ese vínculo. La única ventaja a la hora de separarse es que si esa pareja vuelve a unirse, únicamente tendrá que ir cada uno por su cuenta al juzgado y volver a regular esa situación. En el caso de divorcio no sería así, tendríamos que volver a casarnos. Existen también 2 formas de hacerlo, de mutuo acuerdo o de forma contenciosa. Habría que firmar un convenio regulador, que es el que nos dictará las normas de cómo actuar ante los hijos, los bienes, pensión compensatoria, etc. Bueno, pues si es de mutuo acuerdo se firmaría y ya está. Si es de forma contenciosa, pues esto alargaría bastante más el proceso. Otra modalidad es divorciarse ante notario, aunque para esto no tendremos que tener hijos menores de edad ni personas a nuestro cargo con discapacidad. También deberemos contar con ese convenio regulador y con la ayuda de un abogado. Bueno, taitantos, espero que estas breves pinceladas os aclaren un poco más las diferencias y os envío un fuerte abrazo. Bueno, pues Carmen explica las diferencias entre separación y divorcio. ¿Sí? Habla del cese de convivencia y de la rotura del vínculo. Sí, básicamente la diferencia entre la separación y el divorcio es eso. En la separación el vínculo matrimonial sigue existiendo, solamente que cesa la convivencia. En cambio, en el divorcio pues se rompe. La diferencia principal es eso, que si se juntan, pues en la separación simplemente vas al juzgado y reanudas la relación que no se había roto, y en el divorcio tienes que volver a casarte. Comenta la ventaja de separarse. No, para por mí aquello de que es más fácil luego, si quieres volver a unirte, con una visita al juzgado lo solucionas, mientras que con el divorcio hay que volver a casarse. Lo que pasa que yo, la experiencia que tengo, las parejas que se rejuntan, la verdad que son muy pocas, y yo recuerdo también otro refrán que decía: segundas partes nunca fueron buenas. Y es como un jarrón, ¿no? Que dicen que una vez que se rompe luego lo pegas, pero te acercas y se nota... No. Es muy complicado. Realmente las parejas que deciden separarse ya tienen muy claro que no van a volver. Entonces lo que quieren es desvincularse de la mejor manera posible. Decía Norberto antes de sentarnos aquí que lo mejor es no casarse. Claro. Para no tener luego que separarse o divorciarse. Porque esto es una cosa que también decía el humorista Kel Gila, que la mayor causa de los divorcios es el matrimonio. Evidentemente, claro, el matrimonio. Sí. No, yo decía eso porque realmente eso, si tú llegas a casarte con alguien, es porque es alguien al que quieres tanto, que es tu mejor amigo o tu mejor amiga. Y entonces, si algún día se acaba el amor, o de repente surge por parte de una parte o de la otra interés por otra persona, o te surge otra cosa, pues entender a ese amigo o a esa amiga es muy fácil, ¿no? O debería de ser muy fácil. Hombre, yo ahí discrepo contigo, Norberto, porque yo no veo una pareja como un amigo. Algo va mal ahí, o sea, la relación, y ahora empezamos. Hay un amor de pareja y ahí te puedes tener mucho cariño, y amor a un amigo, pues son totalmente diferentes. Sí, Belén, estoy de acuerdo, pero si no son amigos... Esa es una parte importante, pero ahí tiene que haber algo más que ser amigos. El empotramiento. Efectivamente. Bueno, oye, efectivamente. todo vale. Bueno, al final el matrimonio es como una consecuencia de toda una cosa, de una relación. De una relación, claro. Sí, pero al final también es a lo que deriva, a lo que normalmente socialmente te suelen derivar.
O sea, va siguiendo unos pasos. Entonces, cuando tú cuando empiezas una relación con una persona con una edad, jovencito, pues es que el siguiente paso es casarse. Y es como que te lanza a la sociedad. Luego está todo lo que viene alrededor del matrimonio, que no es ir, porque para mí el problema no es la diferencia entre el matrimonio, la separación y el divorcio es el mismo, porque si tú te quieres volver a casar, vuelves al juzgado y te casas. Me falló el inconsciente. Pero te vuelves a casar, quiero decirte, no hace falta volver a hacer otra parafernalia. Lo que pasa es que la parafernalia ya es muy guapa. Eso es. Claro, la parafernalia ya es muy guapa, hay muchas presiones por todos lados. Estás cansado de pagar bodas y te apetece también que te paguen a ti la tuya, y hay todo, te dan 15 días de vacaciones cuando te casas, marchas de viaje, o sea, es toda una parafernalia. Debe ser, social, yo nunca me social. casé, pero debe ser Ay, tan qué suerte difícil. tuviste. ¿No ves? Todo el mundo me lo dice. ¿Qué suerte tuviste, no? Ni me casé ni tuve hijos. Veo tan difícil casarte con alguien con 25 años. Y no es que dejas de quererlo o no, sino que dentro de 20 años cada persona evolucionó porque hay menos diferentes. Bueno, ahora ya se casan un poco Basta mayores. yo Da igual, pues sí. con 30 y que con 50 Pero- se hayan mantenido esas bases desde hace 20 años. ¿no? Es que se mantenía mejor antes que ahora. A mí me llama mucho la atención, ya lo digo como personal sanitario, cuando me encuentro señoras que están dedicadas a su marido, que a lo mejor tiene un Alzheimer o un Parkinson muy avanzado, y que ves que esas mujeres adoran a ese hombre. Entonces, eso realmente los jóvenes, esa capacidad que tenían de querer, ya no la hay. Y eso es una pena que se pierda, Bueno, porque pero- lo importante es saber evolucionar juntos. Como hablamos del divorcio y de la separación, cuando Carmen cita las formas de mutuo acuerdo o mediante un contencioso, ella habla de un convenio regulador. ¿En qué consiste ese convenio regulador? Hablad todos un poquito, yo creo, ¿no? Bueno, tú eres la experta, Sí, también yo por mi empieza gran experiencia en matrimonios. Bueno, a ver, un convenio regulador os lo resumo para que No. eso es como un contrato en el que regulas qué va a pasar después del divorcio, y ahí es donde se concreta qué pasa con los hijos, ahora qué pasa con las pensiones y qué pasa con los bienes que se tienen en común. Entonces ahí, claro, cuando se rompe una pareja hay también todo un entramado económico que rodea a esa pareja, y entonces hay que decidir qué se hace con eso. Si, por ejemplo, tenían un piso en común, pues si se vende, si se queda uno con el Z, todo eso va al convenio regulador. Es un receptáculo donde se recogen las medidas que van a regir a partir de entonces eso que constituyó esa pareja. Oye, y una cosa, eso- sí, Didi, Pero, luego os ¿y eso hago una no pregunta. depende también de a la hora de casarse, si se casaron en separación de bienes, Claro, por o supuesto, se claro. separaron en ganancias? Claro, eso entrará en ese convenio, ¿no? Claro. Regulador. Evidentemente. Claro. Bueno, Una lo que cosa pasa es la aparte separación de los de esto. gananciales, y si estás en separación de bienes, entiendo, tú sabes, yo lo sé porque lo tengo reciente, pero bueno, que dependerá de una cosa de la otra, pero yo pienso que al final el convenio regulador, visto desde tenerlo muy reciente, es un proceso de negociación. evidentemente. Es un proceso de negociación en el que se ponen encima de la mesa dos cosas prioritariamente, si hay niños y si hay pasta. Eso No es. hay más. Porque al final el amor ya no existe. Tú te puedes separar de una persona, como es mi caso, y queriendo muchísimo a la otra persona, pero no teniendo un proyecto en común. Pero al final, los únicos motivos de discrepancia que en mi caso pudo haber, si es que los hubo, fueron eso. ¿Cómo me quedo yo? ¿Cómo se queda el otro? ¿Qué pasa con la cría? ¿Cómo nos vamos a organizar? Y al final hay que ceder. Y al final terminas cediendo lo que no cediste cuando estabas casado. Es curioso, porque... A los abogados los están formando en mediación, Claro. porque lo que se trata es llegar precisamente a un acuerdo y ayudar a tu cliente a llegar A un no acuerdo. llegar a un proceso de Hay que contencioso. tener en cuenta que es mucho mejor un divorcio de mutuo acuerdo que uno contencioso, porque en el mutuo acuerdo, por mucho que tú hayas cedido, sois vosotros los que pactáis las condiciones. En un contencioso va a ser un juez el Sí, que va a decidir, o sea, va a ser un tercero, y al final no va a conformar ni a uno ni a otro, Ni a por lo otro. menos por la experiencia profesional que tengo. Yo tengo un amigo que se divorció hace poco y me dijo que fuera el 50%. El 50% para ella, el 50% para la abogada. Bueno, también pasa. Yo tenía un amigo que gastaba el chiste de lo de la Barbie, decía que las separaciones se dan como la Barbie, todo para Barbie y Ken se quedaba sin nada, o sea que no Sí. había problema. Oye, yo lo sostengo.
Bueno, yo una cosa también comentó Carmen, y yo la desconocía, os lo confieso, y es que se puede divorciar uno ante un notario. Sí, a mí me sorprendió eso. Sí. Es la última novedad. Digamos que en el tema de los divorcios hubo tres hitos fundamentales. Fue la ley del divorcio de 1981, que fue cuando se instauró, fue en el 2005 cuando se creó lo del divorcio express, y después es en el 2015 con la ley de jurisdicción voluntaria que modificaron la ley y entonces introdujeron la posibilidad de hacer los divorcios vía notarial. Pero claro, son muy limitados porque ya lo adelantó Carmen, realmente en un divorcio notarial no puede haber hijos porque si hay hijos en común tiene que intervenir el Ministerio Fiscal y luego bueno, tiene que ser de mutuo acuerdo, hay que hacer un convenio regulador, etcétera. Pero bueno, es una de las posibilidades que existe, tampoco se usa tanto, precisamente porque la mayor parte de la gente lo que tiene que discutir son los hijos y la pasta. Y la pasta. Es que al final... mucho sabes, Pachi, que me da ganas de casarme con ella para luego, Divorciarme. divorciarme. Te vas a divorciar en condiciones y sabiendo lo que haces, No, ¿verdad? vaya peligro, ¿no? Lo sabe todo, no. Sí. No, yo no tengo experiencia a ese nivel, pero creo que por el bien de esa persona con la que conviviste tanto, de los hijos que tengas, pues creo que hay que hacer concesiones. Al final no te queda más remedio que hacerlas, Hombre. porque bueno, los que llegan al contencioso son precisamente porque se obcecan. He visto llegar al contencioso por 50 euros y luego a lo mejor le vas advirtiendo diciéndole, oye, mira que igual te pone más y al final paga más, pero por no ceder, hay que aprender a ceder. Y luego hay otra cosa que a mí también me gustaría puntualizar y es que normalmente yo veo a la gente que exige sus derechos como madre, sus derechos como padre, pero lo que no se pone encima de la mesa son los derechos de los niños. Y el niño, independientemente de que el padre le haya puesto los cuernos a la madre o de que la madre se haya hecho lo que sea, eso es indiferente. Los niños tienen derecho a estar con su padre y a estar con su madre. Pero se convierten en una moneda de cambio. Sí, pero yo... Lo que pasa es que de este tema también hablaremos. Hablaremos, exacto, sí, porque dedicaremos un tema a esto y a la custodia, los todo niños esto tienen porque derecho a el tema lo estar merece, juntos, claro, merece tratarlo a fondo. No es un derecho de los padres, es un derecho de los críos. O sea, entonces, ¿qué creéis? ¿Que es mejor el divorcio a partir de lo que se escuchó? Lo que se escuchó a Carmen, a Víctor, a Belén, tal. Bueno, aparte de no casarse, como dice Norberto, No, yo digo... corroboras tú, pero ¿qué es mejor? ¿Tiene alguna ventaja con respecto a la separación el divorcio o viceversa? Pues sí, evidentemente, porque luego a ver qué sucede, que normalmente las personas cuando rompen el vínculo matrimonial suelen encontrar otra pareja al poco tiempo y entonces quieren regularizar su situación con la otra pareja y claro, los que se separaron van a venir a que los divorcies, entonces ¿para qué hacer ahí que van a tener que gastar más dinero también? Porque hay que pagar el abogado, hay que pagar el procurador, entonces bueno, mejor que hagan ya el divorcio. Yo personalmente... Y si la intención no es de no volver a casarse, porque dice ya con una me basta, como dice Norberto. Suelen repetir, el ser humano es excepcional. Te tropiezas, somos los que tropezamos dos veces con la misma piedra. Al contrario, no se casó nunca, entonces claro, hay que cumplir con los deseos de la otra pareja que tengas. ¿No? Ah, bueno, eso claro, también. Es que se ve mucho, la vida es muy larga, da muchas vueltas y el que dice de aquí no voy a beber es el primero que bebe. No, yo soy novio a la fuga siempre. Tú sigues novio a la fuga. Por eso no te casaste nunca. Nunca, pero siempre lo tuve claro, ni ojo, hijo de casarme. Fíchenlo, mírenlo bien. Fue partido. Y de ligar con él nada, Oye, y un divorcio, ¿cómo es de caro? Porque hablan de que hay gente que no se divorcia porque, bueno, pues le sale muy, muy caro. ¿Es tan caro como se dice divorciarse? No, la verdad es que no. No, porque cada vez además los precios se están haciendo low cost. Hay muchos abogados y la gente ya es que va como en el mercado. ¿Cuánto me vas a cobrar? Llama a otro abogado y vamos a tal. Y se están abaratando bastante los costes. Aparte porque los trámites también se están haciendo mucho más sencillos. Recordar los primeros separaciones que hubo, que había causas, había que probar la infidelidad, entonces tenías que recurrir a un detective privado. No, ahora decía Carmen que no lo hay, claro. Que no hay causa de alegar, no sé, pero que sí tienes que haber estado, me pareció escucharle a Carmen casado 3 meses. Hay que estar 3 meses. Y siempre saldrá muy barato cerrar la puerta de casa y estar tranquilo. Sí, eso también es cierto, que ante una mala vida o ante una incomunicación o ante discrepancias con la pareja,
lo más sensato es cada uno tomar su caminito, ¿verdad? Bueno, pero hay mucha gente compartiendo piso, ¿eh? Sí, es verdad que por el tema económico y por el... Cuando dices compartiendo piso, ¿a qué te refieres? A casados sin tener ningún tipo de relación. Quiero decir, están como compañeros de piso y en muchos casos muy mal avenidos. Porque es verdad que dar el paso da un cierto vértigo. Dar el paso y decir, bueno, lo que hasta aquí hemos llegado y vamos a tirar cada uno por nuestro lado, vamos a ver cómo solucionamos todo, es un vértigo. Hay mucha gente que está muy bien, cómoda y con, bueno, pues con 2 sueldos y 2 de todo, y es verdad que dar el paso, independientemente de lo que te cueste, si son 1.000, 1.200, independientemente de eso, dar el paso hay que darlo, ¿eh? Hay que hablarlo en la familia. ¿Solo hay gastos, la familia? ¿Solo hay gastos de abogado? Tienes el abogado y el juzgado. No hay costes judiciales, ahí no, porque cada parte paga las suyas normalmente, entonces asumes abogado y procurador. Y luego, claro, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, si hay en el tema del régimen económico matrimonial, si hay bienes de común, etcétera, claro, el abogado te va a cobrar en función del patrimonio que tengas. El que tenga mucho patrimonio va a pagar mucho más que tenga menos, claro. Aunque no tenga nada, que ese solo va a pagar lo que es el papelito de disolución. Y luego tienes que dividir, y luego tienes que llevarte una tele, o no llevarte una tele, o llevarte la vajilla, ¿no? Y luego al final el coste también es para la persona que se va. Los recuerdos también les cuestan mucho también, porque claro, a veces vienen muy hartos y dicen, me quiero divorciar, no puedo, pero el día que van a ratificar mismamente el convenio, cuando lo hacen de mutuo acuerdo, ese día lo pasan muy mal, porque quieras que no, al final es una etapa de tu vida, estás cerrando una puerta de tu vida que fue importante en ese momento y no deja de ser en cierta manera un fracaso también. Entonces... Bueno, yo te digo, como de hace nada 4 días, cuando yo firmé hace poco y me mandaron y me dijeron firma, o sea, el abogado me dijo, te lo mando a ti y se lo vamos a mandar también a él, y firma, y yo le pregunté, ¿pero cuando firme ya está? O sea, fue como, hombre, bueno, cuando firmes ya está, ¿sí? Y si lo acepta el juzgado, y cuando salga la sentencia ya está, o sea, es como ese vértigo de, y si me echo atrás. Y me dijo, bueno, pues si sale la sentencia y te echas atrás, tienes que volver a casarte otra vez. Te vuelves a casar a otra boda, no pasa. No. Como decías tú que... Y eso que yo lo pasé muy bien en la boda, pero no, ni pensarlo. Entonces fue cuando firmaste y relajaste. Y dijiste, bueno, la vida empieza. Sí, claro, es un empezar de nuevo, es una oportunidad que te ha dado. Hay que ser muy valiente. Mirarse al espejo y decir, yo esto no lo merezco. Estar amargado. Estar eso, es decir, me veo dentro de un año así, me veo dentro de 5, me veo dentro de 10. No, por Dios. Esto no es un ensayo, vivimos unos años. Como para estar amargado al lado de una persona. Veces... Yo soy el mismo. Yo lo dije muchas veces a pareja. Digo yo, es que para verse amargados, para hacerse la vida más difícil, no. No, mejor no, lo que decimos. Pero es que hay mucha gente que aguanta, no lo entiendo. Porque hay gente que tiene miedo a estar sola. Y hablaba Cristina de la sentencia, cuando salga la sentencia. ¿Tarda mucho salir una sentencia de divorcio? Claro, depende de si es de mutuo acuerdo o contencioso. De mutuo acuerdo es simplemente que vayas a ratificar el convenio, entonces a los 2 días tienes la sentencia. Ya si es contenciosa, claro, normalmente un procedimiento de estas características vía contenciosa te suele tardar entre 4 o 6 meses, pero si no estás conforme con la sentencia que te dicta el juez, ya te vas al recurso y entonces también se alarga. O sea que para divorciarse... Yo como tampoco estoy divorciada, pues estoy como ellos, yo estoy casada, pero vamos, no sé de eso, soy de las que aguanta. Pero siempre hay tiempo. Porque soy tal y tantos. Pero no, lo que iba a preguntar es que, bueno, un divorcio hay que acudir al juzgado, evidentemente. No, lo puedes hacer. O en el notario, como se decía, pero una separación. Es lo mismo, claro. Hay que también acudir allí. No, la separación tienes que acudir al juzgado. Siempre hay que pasar por vía judicial porque tiene que haber un juez que atestigue que efectivamente has cambiado de estado. En realidad, de la misma manera que pasas de soltero a casado, pues cuando te divorcias, pues pasas de casado a soltero, si estás divorciado a separado. O sea, yo soy soltera ahora. Ahora mismo, si estás divorciada, sí. Si estás separada, simplemente estás separada. O sea, si estás separada, no, claro. Sí, por eso. ¿Y qué pasa en caso de enviudar? Bueno, pues que se fallezca una persona, uno de los 2 de la pareja. Cuando hay divorcio todo está más claro, pero ¿y si no hay divorcio y se está solo separado? ¿Qué puede ocurrir? ¿A qué te refieres? ¿A la pensión de viudedad? Sí, a la pensión, a los bienes que puedan quedar, si hereda, si no hereda,
¿Cómo es eso? Vamos a Porque ver. no, al no estar el vínculo roto, pienso yo que algún derecho debe quedar, ¿no? Sí, ¿no? efectivamente, Ahí no vamos a ver, pero no lo sé. ahí Seguro. depende si tienen más parejas o no tienen, porque las tiene que repartir lo que es la pensión de viudedad, pues se reparte entre las diferentes parejas, depende un poco también... En caso de estar separado y no divorciado, estamos hablando. Si se rompe divorciado, también puedes cobrar, lo que no puedes es tener, o sea, quiero decir, volverte a casar, por eso mucha gente que se rejunta para no perder el derecho a la pensión de viudedad, pues no se casan, aunque lleven muchísimo tiempo con su pareja. Pero eso hay que mirarlo caso por caso, tampoco puedo dar una información tan general con eso porque hay diferentes épocas y ya te digo, depende si tienen otra pareja, si no tienen, si van a repartir la pensión, pero tendrían derecho a pensión de viudedad. Bueno, pues nosotros aquí pensamos cosas, opinamos, pero Marianne, que es la reportera que tenemos para hacer las encuestas, pregunta a la gente y luego ella hace una conclusión con todo lo que le dijeron y nos lo cuenta aquí. Entonces vamos a ver qué nos cuenta hoy. Hola Marianne. Hola taitantos. Nos separamos, nos divorciamos, nos quedamos como estamos a ver que si lo podemos arreglar. Pues nos dicen en la calle que todo el mundo conoce a alguien que está en un proceso de separación o ha estado en algún proceso de separación. También nos cuentan que los que se separaron con anterioridad a la última modificación de la ley, muchos están separados pero no divorciados. Al contrario que los que lo hicieron con posterioridad a la ley, hay más divorciados que separados. Los principales problemas que afrontamos cuando tenemos que ir a una separación o divorcio son las pensiones alimenticias y las custodias de los hijos cuando hay menores. También nos cuentan que mayoritariamente prefieren un divorcio de mutuo acuerdo que tener que verse en el juzgado, pues ya sabéis. Y ¿sabéis qué? Nos han dicho que algunos comparten la custodia de la mascota. Su amiguito de antes sigue siéndolo ahora y lo tienen en régimen de visita. Así es que nada, prefiero que no se os rompa el amor, pero si se os rompe, pues siempre podéis ir a una separación o a un divorcio, porque lo que nos dicen es que de aguantar, nada de nada, que aquí ya no aguanta nadie. Y nada, taitantos, desde aquí un besote enorme y hasta el próximo programa. La gente que habló con Marianne, ya veis cuántas cosas le contó y también hace mención ella a los que se separaron con anterioridad a la reforma de la ley. Yo no sé en qué consiste esa reforma, creo que antes apuntaste algo sobre esa reforma, ¿no? Sí. Pero ¿en qué consiste realmente esa reforma de la ley de divorcio? Bueno, pues que forma parte de los tres hitos, de las tres fechas fundamentales en el divorcio. En 1981, cuando se aprobó la ley del divorcio, no te podías divorciar directamente, tenías que pasar necesariamente por una separación matrimonial y esperar un año para poder divorciarte. En el 2005 fue cuando lo modificaron y aprobaron la famosa ley del divorcio express, que es esta ley en la que ya te permitían ir directamente al divorcio y solo te exigían que llevases 3 meses de matrimonio para poder divorciarte. Básicamente es esa la diferencia fundamental. Bueno, pues aclarado estupendamente, ¿no? Porque como ella hablaba de eso, pero no sabíamos, yo por lo menos no sabía exactamente en qué consistía esa reforma. También nos dice Marianne, nos acaba la conclusión por lo que le comentó ella a la gente a la que encuestaba, que prefieren el mutuo acuerdo, pero yo no sé si estaréis de acuerdo, valga la redundancia, como dicen, conmigo, que yo no veo ese mutuo acuerdo en la mayoría de parejas, porque lo que ves en la mayoría es que se van tirando los trastos a la cabeza y cuanto más gordos y más daño hagan, mejor. Porque la gente espera mucho y se desgasta muchísimo. Aguantan mucho y se desgastan y llega un momento en el que, claro, la comunicación es insostenible en muchas ocasiones, pero el mutuo acuerdo yo pienso que
teniendo un buen asesor, una buena persona. Depende muchísimo del abogado. Por eso de la cada beligerancia dos del está abogado. formando O sea que cada hay más divorcios de mutuo acuerdo. Sí, un 60%, no te creas tú que... Bueno, no claro, hay tanta lo que pasa que diferencia. como en todo, siempre lo que vemos es lo que más ruido mete, ¿no? Efectivamente. Lo que está más calladito y más silencioso en cualquier ámbito de la vida es Pero lo que de no se todas ve. maneras, a veces es ardua la negociación. Hay veces que presentamos demandas contenciosas y luego reconducimos el procedimiento a un mutuo acuerdo porque se van dando cuenta en medio del procedimiento que va a ser peor y entonces acaban llegando a un acuerdo. O sea, hay muchas posibilidades en el tema de... Es más ventajoso el mutuo acuerdo. Es lo que os dije. Claro. Y menos gasto, ¿no? Y menos, claro. A ver, antes comentabas el tema de que hay abogados locos que hacen las cosas locos, pero yo sí que pienso que en el caso en el que llegas a una ruptura, tienes que buscar un buen profesional, una persona empática, una persona que te ayude a ver lo mejor de la situación, que te conduzca y que te aconseje sin beligerancia. En ese sentido, siempre me acuerdo de, esta es una amiga, no es una cliente, y me comentó, estuvo a punto de separarse de su marido y llegó a un abogado, que pocos lo hacen, pidiendo eso, que le tramitase la separación. Y ese señor le dijo, oye, mira, vete para casa, piénsatelo bien, porque a mí me da la sensación que tú realmente no te quieres separar. Y mañana, si crees que quieres, vienes aquí y yo te lo tramito. Y fue eso lo que le hizo volver a su casa y no se separó de su marido. Y a veces falta ese profesional que efectivamente... Bueno, pero yo lo que pienso que lo veis muy bueno, pero yo no lo sé hasta qué punto, porque si la intención era de separarse es porque algo fallaba y algo no funcionaba. Hombre, y si alguien te convence de lo contrario, a lo mejor pues tú misma, con aquello que te explicaron o que te dicen, te autoconvences de que no debes ser, como decía Cristina, tan beligerante y tienes que ser pues más pacificadora y vuelves al redil. Pero no sé yo si eso es muy bueno, porque yo creo que cuando hay una intención de cesar una convivencia, tiene que haber un motivo. No es porque un día te enfadaste y se te subió al moño el enfado. Yo pienso que no. A ver, ella se vio forzada, hay gente que se A ver, vamos a dejarlos a ellos que no hagan... Yo iba a decir en ese caso que había que ver cuál es el motivo por el que se divorcia la gente. Puede ser por un agotamiento de la relación, que posiblemente incluso no tengan ni momentos íntimos por lo que sea, porque ya se les pasó el feeling. También puede ser porque los principios pueden ir variando, que puede haber mil y un cosas en ese aspecto. Yo creo que no es en un minuto cuando decides, sino que vas dando como plazos. Entonces, hay que tener la suficiente claridad de plantearlo en un momento en el que todavía haya posibilidad de relación, posibilidad de dialogar, a lo mejor con un mediador o no, pero tener claro, ser empático con la otra persona y decir, nuestra vida en común se acaba, pero posiblemente tenemos hijos, tenemos otra serie de cosas y esto lo tenemos que atender, tenemos la obligación de atenderlo. Pero quedarse por una obligación... No quedarse, no divorciarse, pero con el compromiso de que no nos vamos a convertir en enemigos. Si no hay hijos, no. No, pero yo esto no lo decía en caso de que se terminaran divorciando, era por el caso que contaba Belén, que según yo entendí, igual no es que no lo entendí bien, este profesional al que acudieron hizo a la señora reflexionar y volvió con su marido. Porque la señora en realidad no quería separarse. Ya, pero vamos a ver, no quieres separarte, es lo que decía Cristina, cuesta mucho, lo decías antes, y es muy duro, pero si tomas ya la decisión de ir hasta un profesional para conseguir o para que la consecuencia sea ese divorcio, que volverte atrás, es como yo lo veo como mínimo... Alguien que no quiere fumar... Claro, lo veo como mínimo extraño y no sé si es la mejor solución que alguien intente convencerte de que lo que estás haciendo no es lo bueno para ti. Es que no, yo hasta ahí... Entonces es que no lo tenías claro. No, ella no. Y entonces que era un calentón. Entonces hay tanta frivolidad. Efectivamente, hay tanta frivolidad como para acudir a un profesional en esos términos. Yo creo que a mí necesitaba orientación, básicamente. O sea, pero entonces tiene que ir a un psicólogo o a un abogado para... Claro.
Norberto, sigue. Es que es eso. Si tienes un problema, el problema evidentemente no se te genera en la rodilla, es aquí. Entonces vete a un psicólogo y coméntale en qué situación estás. Y si el psicólogo te hace clic y dices, bueno, pues eso no lo había visto yo. Bueno, pero el abogado al final tiene tanta experiencia en muchos casos que actuó de psicólogo en este caso. Pues yo es que, claro, no sé hasta qué punto, bueno, yo tampoco... Yo no sé, yo me pierdo, habláis de leyes, de ¿sabes qué pasa? Dinero, de eso, yo me pierdo. ¿Sabes qué pasa? Yo tengo una teoría. Cuando tengo una pareja y la veo con el pijama en 2 sitios, levantarse, recién levantada, despeinada, sin maquillar, y me apetece comerla a besos, yo digo, de aquí no me bajo. De aquí... No. Entonces no entiendo nada ni de leyes, ni de nóminas, ni de... No, yo lo que Pero claro, nunca me casé, soy un idiota que solo ve a la piel de gallinas y se le pone la piel de gallina, sé que tengo que continuar ahí. Es que decía yo lo de la frivolidad, porque todos los que tienen pareja, los que tenemos maridos, que tenemos pareja, pues oye, ¿cuántas veces te enfadaste? ¿Cuántas veces a lo mejor dices, esto no sé qué, no se puede aguantar, tal y cual? Pero luego el sentido común y el raciocinio te hace ver las cosas como realmente son. Por eso te digo yo que cuando se acude a un profesional, o eres un poco frívolo, o de raciocinio de no estás muy bien, es que no lo entiendo, que vas a un profesional ya con esa idea, es que yo creo que no lo haces en un, como decíais antes, un calentón, una cosa tan importante. Cuando se acude a un profesional ya lo llevas pensado, y que el profesional haga volverte atrás es lo que yo no acabo de entender. Bueno, lo que decíamos, a lo mejor el problema era de psicólogo, no era de abogado, y lo que decís, el abogado hizo de psicólogo. Hay una cosa que no estamos teniendo en cuenta y que no se habla aquí, que es todo el entramado familiar y todo el entramado de amigos y de gente que tienes a tu alrededor, que lo mismo que son todos entrenadores de fútbol, y son todos abogados, son todos psicólogos, jueces y fiscales, que deciden de tu vida y de tus emociones y todo lo que tú tienes que hacer, porque es que a mi primo le pasó esto, a mi sobrino le pasó lo otro, y es que además te vas a quedar sin niña, vas a perder la casa y te va a pasar de todo. Y al final eso me parece que es mucho más tóxico que cualquier emoción negativa que tú puedas llevar a un abogado. Hay que pelear para ser feliz. Pero tienes que pelear contra las emociones que tú tienes y contra toda la emoción negativa que te genera, porque de repente te enteras de muchísimas cosas que hasta ahora nadie te había dicho. Claro. Y entonces de repente... No, y que tenemos una manía que es bastante fea, que es de juzgar a los demás. Yo vuelvo a repetir que lo importante tus vivencias y las de cada uno son las de cada uno, y las emociones de cada uno son las emociones de cada uno, y no podemos es el profesional aconsejar a los demás por lo que nosotros hemos vivido. Hay que dejar que cada uno viva lo suyo, que se estrelle si se tiene que estrellar y que aprenda. Y también decía, hablando de eso de estrellarse, decía Marian que la gente ahora ya no aguanta. Bueno. Ahora dice, ahora ya no aguanta. Normal, porque lo que decía aquí. Solo aguantábamos los taitantos. Que éramos unos tontos, de verdad. Madre mía. Es verdad que hay momentos donde se abren puertas donde ya no se cierran. Ya donde si cualquier mentira se pilla o cualquier verdad es una duda. Entonces, ahí hay muchos jaleos. ¿Qué frase me gusta? Sí, cualquier mentira se pilla, cualquier verdad es una duda. Ojalá fuera la mía, pero no. Y luego hay otra cosa, que es lo del tema de los sentimientos y las emociones. Y eso de que el amor al odio hay un paso, también es verdad. Pues terminamos como empezamos, porque empezaba Víctor Manuel con eso. Del odio al amor hay un paso. Pues nada, ya lo saben ustedes. No sé si usted es de los que aguanta, de los que va al abogado y el abogado le convence, de los que se quieren separar, divorciar o vivir toda la vida. Hagan lo que sea mejor para ustedes, pero lo de aguantar cuando uno está pasándolo mal, aquí yo creo que coincidimos todos en que no, ¿verdad? No. En que mejor cada uno por su lado. Hoy afortunadamente existe un divorcio, existe una separación, un cese de convivencia, como quieran llamarlo. Y también existe en Hola Taitantos un correo electrónico al que usted puede escribirnos si quiere enviarle un saludo a alguien que no está con usted, que está lejos, a un amigo de los que hace mucho que no ve, a un pariente. Simplemente tienen que escribir a Hola Taitantos Pro, la dirección de correo es holataitantospro@gmail.com.
youtube.com. O cuando ustedes ven el vídeo en YouTube, en el cajetín de comentarios, ustedes nos dicen, quiero saludar a fulanito y decirle esto. Nosotros lo leemos y desde aquí lo hacemos. Les saludamos de su parte. Hasta el próximo programa. Sean felices y no dejen de vernos en youtube.com. Hasta la próxima.